Reciba un amoroso y cordial saludo de este su servidor. En esta oportunidad traigo una hermosa enseñanza de la palabra del Señor para compartir con todos ustedes, que le he titulado: a los cristianos les he prohibido usar alhajas o joyas. Mis queridos hermanos, por medio de esta enseñanza nos daremos cuenta que desde el antaño los grandes hombres de Dios se detuvieron a analizar este asunto. También aprenderemos que no es como muchos opinan y dicen y afirman, que Dios solo le interesa lo de adentro de sus hijos y que lo de afuera no importa. Por medio de la Escritura, en esta enseñanza, aprenderemos que eso es incorrecto, que sí a Dios le interesa lo de afuera de su pueblo. También aprenderemos que los apóstoles de Cristo, aquellos a los que le fue encomendada la iglesia cuando Él se fue para el cielo, fundaron en el fundamento de la iglesia esta doctrina, el no usar alhajas en los cristianos. Vamos a comprobar, mis queridos hermanos, que desde el tiempo de los patriarcas, hermanos, el Espíritu Santo revela a un hombre de Dios la importancia de que a la hora de acercarse a Dios pudieran estar despojados de cualquier tipo de alhajas en el cuerpo. Me refiero, hermanos, al patriarca Jacob. Veamos qué dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 35, versículo 2 al versículo 6. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Palabra de Dios. Qué precioso, mis queridos hermanos, amigos. La palabra de Dios es la que nos saca de cualquier duda. La palabra de Dios es que tumba cualquier suposición humana. Miren desde cuándo, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo viene y le revela una gran verdad a este varón llamado Jacob. Hermanos, dice que estos siervos de Dios en el antiguo tiempo, a pesar que todavía ellos no tenían los pergaminos que les enseñara cómo acercarse a Dios, pero ellos, inspirados por el Espíritu Santo, dice que hacían altar a Dios de vez en cuando, proponían en juntar todos sus trabajadores, todas sus familias, todos sus descendientes, y subir a cierto lugar, hacer un altar y ofrecer a Dios un sacrificio, donde ahí le manifestaban a Dios la acción de gracia por todas las bendiciones que Él suplía a su vida. Y en esta oportunidad dice la Biblia que Jacob ordena a toda su descendencia, a todos sus trabajadores, a todo ser humano en cuanto podía haber dentro de sus propiedades. Y les dice: subiremos a Betel. Betel es lugar de adoración. Betel es casa de Dios. Quiere decir, hermano, que este era el culto en aquella época. Este era darle culto al Señor. Y dice la santa palabra que hemos leído, que aquí Jacob, antes de emprender el camino hacia el monte,
Dice, hermanos amados, que ordenó que todo ser humano que anduviese estatuillas, que por diferentes motivos las andaban en aquel entonces, y todos aquellos que anduvieran alhajas, dice que a las mujeres las despojó de sus zarcillos, de sus lunetas que andaban en las orejas. ¿Se da cuenta? Sin temor a equivocarme, hermanos, yo sé que esto no fue voluntad de él, un antojo humano. Esto se lo reveló el Espíritu Santo al siervo de Dios, para que aquel sacrificio, aquel culto, aquella ofrenda no tuviera tropiezo y pudiera llegar como una ofrenda santa a la presencia del Señor. La enseñanza es que debían de entregar las estatuillas y debían de entregar las alhajas. Dice que el siervo de Dios se aseguró que el pueblo estuviera limpio y pudo meter debajo de una encina que estaba en Siquén todo aquello. Cuando el siervo de Dios se aseguró que toda aquella gente estaba despojada de tales cosas, emprendieron en camino. Iban con una seguridad, iban con una devoción, iban libres, porque nada iba a detener aquel sacrificio. ¿Cuál es la moraleja que deja esto? Que para presentar a Dios canto, alabanza, frutos de labio, para que Dios se agrade de una multitud dentro de una congregación, de un templo que hoy es Betel, deben de haber mujeres, hombres y todo cuanto quiera agradar a Dios, despojado de todo este tipo de alhajas. No digo yo, la palabra que hemos leído en esta oportunidad es la que nos ha dicho. Enseguida voy a llevarte a que leamos una palabra preciosa donde quiero demostrarte que lo que dicen muchos, que a Dios no le importa lo de afuera, te voy a demostrar que sí, que el vaso debe de estar limpio por dentro, pero también debe de estar limpio por fuera. Te hago una pregunta. Si a ti te dieran un vaso para tomar agua o cualquier líquido que en ese momento tú tengas necesidad de poder absorberlo en tu cuerpo, y te dicen, mira, este vaso con seguridad está limpiecito por fuera, aunque por dentro, por dentro, aunque por fuera lo veas grasoso, lo veas mantecoso, lo veas asqueroso, pero no te preocupes, tómalo y confiadamente bebe en él. Te pregunto, ¿lo tomarías y confiadamente beberías, aunque te digan que está limpio por dentro, pero lo ves todo putrefacto por fuera? Yo, sin temor a equivocarme, puedo asegurarte que dudaría de tomarlo y beber en él. Para que tengas una idea que en el cristiano puede haber un contraste también, que se diga que está limpio por dentro, pero anda con todo este tipo de cosas que según la Biblia ensucian ese hombre, esa mujer regenerada, creada no carnalmente, sino a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la Santa Escritura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si yo me pongo un collar aquí, hermano, es donde surgió el impulso, en el corazón. ¿Y para qué me lo pongo? Para llamar la atención. Si yo me lleno de anillos estas manos, estos dedos, si yo me pongo brazaletes en las manos y cuánta cosa, ¿por qué lo hago? Porque quiero llamar la atención, impresionar
a mi semejante. Y nosotros no, los hijos de Dios ya no tenemos que andar por vista. Basta con que le agrademos a Dios y de ahí independientemente la opinión de los demás en cuanto a nosotros. Si estamos seguros que estamos agradando a Dios, eso nos basta. Vámonos a ver el mensaje que Dios le manda a las hijas de Israel en cuanto al rechazo de las alhajas. Veamos Isaías capítulo 3, versículo 16 al 21. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo con los pies son. Por tanto, el Señor raerá de la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, la redencilla, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las confias, los atavios de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. ¿Te das cuenta? Mira, aquí el mensaje no es algo que tenía que ver con lo interno, sino que aquí se enfoca a Dios a las hijas de Sión en cuanto a un problema que las estaba llevando a la vanidad, que andaban ellas entre nubes de orgullo, de vanidad, de vanagloria. Y Dios les advierte que si no se despojan ellas de esas cosas, Él va a venir y Él se va a encargar de poder avergonzarlas. Hermanos, es mejor que seamos humildes. Es mejor que atendamos la palabra de Dios y la alberguemos en este corazón para llevarla a la práctica. Dios bendiga a todos aquellos ministros que al igual que mí todavía levantamos bandera de doctrina en nuestros templos. Yo quiero decirte que esta doctrina, hermano, la predicamos en nuestra iglesia con voz en cuello, con denuedo, sin temor. Y el pueblo se goza. Y no te voy a decir que el 100% de la gente anda a cabalidad. No, siempre hay un 2-3% que les cuesta. Pero el deber de nosotros es pregonar la palabra del Señor. Y veamos rápidamente que ya en el tiempo del surgimiento de la iglesia de Jesucristo, después que Jesús se fue al cielo, todos nosotros sabemos quiénes fueron los pioneros, las columnas de la iglesia, los hombres que Dios dejó para que pudieran no solo sostener su obra, sino ensancharla. Y vamos a ver cuál es la posición del apóstol Pablo en cuanto al tema de las alhajas. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esa es la postura de Pablo. Ese es el mensaje de Pablo en cuanto al uso de alhaja y el uso de cosas de vanidad en el cuerpo de una cristiana, de los hijos de Dios. Pablo dice: tiene la cristiana que aparentar por fuera una apariencia como de mujer que profesa fe, de mujer que profesa temor de Dios. ¿Por qué dice Pablo esto? Lo que está diciendo Pablo, que las mujeres que andan alborotadas, con esos pelos alborotados, con esa pintura, con esas joyas, con esos vestidos de gala provocativos y todo eso, no son hijas de Dios, no hay temor. Todo esto viene de Jezabel, aquella mujer mala. Ella es la fundadora de esta cosa y las ha metido, las quiere meter dentro de su pueblo. Hay que tener cuidado, hermano. Quiero decirte que el apóstol Pedro estaba mano a mano con Pedro en cuanto a este tema. El apóstol Pedro, estaba mano a mano con Pablo en cuanto a este tema. Si tú lees primera de Pedro capítulo 3, versículo 3, ahí te vas a dar cuenta que lo mismo está diciendo Pedro. Mis queridos hermanos, hermanas, si tú estás en este chasco, despójate. Es mejor que agrades a Dios que estés llenándole el ojo al pastor o a tu esposo o a quien sea que te confirma que eso no es un problema. Despójate de eso. Yo he salido de mi responsabilidad
de poder impartir esta enseñanza. Es obvio que esto es más extenso, pero a manera abreviada yo te he expuesto un poco de esta doctrina. Sigamos adelante, que el Señor les bendiga.